Estamos en los primeros minutos de este matinal y, como ya saben, nuestro tiempo primero es para conversar, es para hablar y es para tener ocasión de acercarnos a temas distintos gracias a los protagonistas. El protagonista de hoy se llama Leonardo Jiménez, es escritor, es gaditano, aunque reside en Valencia, concretamente en Gandía, desde hace años. Está en estas fechas, en esta semana de mayo, en su tierra. Ahora le vamos a preguntar las razones, aunque sospechamos desde luego que tienen que ver con la escritura. Leonardo, bienvenido. Hola, bienvenido, muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí contigo, Gemma. Gracias a ti por haberte traído también la que es tu última novela, se llama El Zumbido. La publicó Leonardo a finales del año pasado, de 2025. Fue como un regalo anticipado de Reyes, ¿no? Sí, hombre, eso esperaba yo también que fuera para la gente, ¿no? Pero sí que lo es, sí que lo fue, porque llevaba mucho tiempo queriendo escribir sobre mi tierra. Y está ambientada aquí, en Cádiz, vamos, exacto, queremos decir, ¿no? Leonardo, decía yo, estás en Cádiz por razones, bueno, primero, porque siempre, me imagino, para ti es un placer volver a tu tierra, ¿no? Ahí no me equivoco. No, para nada. Pero también porque tienes muchos compromisos, llevas una semana, pues desde mesas redondas hasta Semana del Libro en la localidad de Paterna de Ribera, ¿no? Creo que vas este viernes. Este viernes voy, invitado por Juan de Paterna, revista cultural Impresiones, y tuve la oportunidad de entrevistarlo en mi canal. Me ofreció la posibilidad de presentar mi obra El Zumbido en Paterna. Ellos lo que hacen es fomentar la cultura y sobre todo pues en su pueblo, ¿no? En su ciudad, en Paterna de Ribera. Y la verdad es que contentísimo de que lo hiciera y agradecido aquí desde a Juan, porque aparte es una bellísima persona. Bueno, pues quien quiera se puede acercar a la Semana Cultural en Paterna de Ribera con los libros. Es esta muy buena fecha, ¿no? Bueno, que realmente cada localidad elige, si tú no lo sabes, Puerto Real, por ejemplo, es de Semana del Libro veraniega, suele estar encajada en el mes de julio, por lo menos en las últimas ediciones. En tu tierra valenciana, no sé exactamente Gandía cómo lo celebra. Ahora mismo ha sido la de Valencia y Gandía no estará muy lejos tampoco, son más o menos por la misma fecha. Llega el sol, llega en las fechas calentitas y ahí es donde entran los libros. Bueno, se supone, ¿no?, que a partir del 23 de abril ya se disparan, ya se van repartiendo y aquí es siempre, desde luego, bienvenido un autor, una autora que presenta su obra, que nos trae una oportunidad, ¿no?, de acercarnos a la lectura. Hemos dicho que esta es tu quinto trabajo, pero es como la cuarta novela, porque realmente lo último que acabas de publicar ya estaría en la calle, pero es un ensayo, ¿no? Exacto. He escrito un ensayo sobre mi experiencia en la escritura, mi experiencia como escritor, como mi blog, que se llama Mi experiencia como escritor, que ahí intento acompañar a otros autores y autoras en el camino de la escritura, que a veces está lleno de obstáculos, a veces de espinas y otras veces pues de satisfacciones, ¿no? Como es el caso de cuando alguien pues saca una obra al mercado, pero no siempre es tan fácil. Entonces ahí hay un pequeño acompañamiento de cómo se puede hacer alguien, tanto para contacto con editoriales como para hacerlo de manera independiente. Y ahí cuento en ese ensayo cómo lo hice yo, y justamente lo saqué a principios de año porque estaba escribiéndolo mientras se corregía esta novela. Me imagino que esto que ahora estamos viendo, que es tu blog, ¿no?, donde cuentas tu experiencia, es lo que tú hubieses querido que ya existiera en el momento en el que decidiste voy a volver a escribir, porque creo que hay un tiempo o un paréntesis, ¿no?, entre el Leonardo que escribe y le gusta todo lo que tiene que ver con los libros. Abrimos ese paréntesis y viene la vida, ¿no?, viene la formación como filólogo en habla inglesa que eres y demás, y luego vuelves como en el 2012 aproximadamente, ¿no?, a tomártelo más en serio y a decir me voy a dedicar a esto. Sí, efectivamente, es más o menos ese recorrido. Yo tenía ya un blog, una página web de rol, porque mi vida estuvo muy vinculada con los juegos de rol durante mi infancia, mi adolescencia y mi juventud. Y aún de vez en cuando pues tenemos esas cositas de reunirnos, jugar una partidita,
Pero yo ya tuve en mi página web, siempre me gustó el tema digital, la gente que me conoce sabe que se me da bien, me animaron, también me gusta la comunicación, me gusta la divulgación, entonces pues yo, ni corto ni perezoso, pues monté el blog pero sí que tuve la suerte de, en su momento, pues bueno, yo soy buen lector, me acerqué a algunos libros que ayudaban a lo que es en el terreno de la escritura, de la comunicación y demás, y aparte pues he conocido a gente maravillosa que me ha ayudado, como fueron Darío Vilas al principio, Jesús Cañadas y otros autores que me acompañaron de la mano para enseñarme cómo funcionaba un poco el tema editorial, aunque yo al final decidí tomar la vertiente independiente. Tener esa libertad, ¿no?, a la hora de editar, que a veces me cuentan que, claro, significa hacer de todo uno mismo, ¿no? No solo sentarse delante del ordenador y empezar a desarrollar una idea sobre la que escribir, sino que luego hay que dar muchas puntadas, ¿no? Y hasta que el libro, que ahora yo tengo aquí en mi mano, se convierte en una realidad y llega a los lectores, pues bueno, algún dolorcito de cabeza da, ¿no? También la autoedición, ¿no? Sí, yo siempre digo lo mismo, es decir, yo comento cuando alguien adquiere uno de mis libros, se lo digo, ¿no? Le digo, mira, eso que está entre las manos lo he hecho yo todo, es decir, yo todo lo he creado, menos la corrección y la cubierta a veces, que yo con las dimensiones, yo con las matemáticas no me llevo muy bien. Entonces sí que a veces pido ayuda a mi compañero Sebastián G. Sancho, la corrección en este caso es Libros Sonados quien me ha acompañado, y esas dos cosas son fundamentales, ¿no? Lo que es las ilustraciones o las cubiertas, hay a veces que tengo que tirar mano de gente conocida y después la corrección, pero el resto, la maquetación, la escritura, todo eso he aprendido a hacerlo. Hablamos del zumbido, si te parece, aunque luego pasemos por otras de las novelas que has escrito. También tiene un libro de varios relatos que creo que es una recopilación de esos relatos que ya estaban, ¿no?, en el pasado y que decidiste sacar y unir. Pero en el zumbido tú le das protagonismo a las mujeres, hay 3 mujeres protagonistas en esta historia. Si no te importa, vamos a entresacar un poco, ¿no?, de dónde vienen ellas. Claro. Y qué le pasa a las mujeres de tu libro, porque esto, hemos dicho, está ambientado en Cádiz, pero es un thriller. Es un thriller, y el zumbido, claro, es la traducción más exacta que pude encontrar yo para el hum. Es que podía titularlo hum, pero claro, como hum es una palabra en castellano que es ambigua entonces claro, ya ahí dije, bueno, vamos a ponerle el zumbido, y a partir de ahí, ya cuando tenga la oportunidad de presentarlo o de hablar de la novela, se sabe que es el hum, este sonido inquietante de baja frecuencia que pueden escuchar un 2% de la población en ciertas ciudades y se ha escuchado en varias partes del mundo, y que de alguna manera científicamente, pues bueno, puede más o menos explicarse el porqué, pero de todas formas no tiene un origen paranormal, pero tiene un origen inquietante. Y entonces yo lo que hago es hacer desaparecer a las mujeres de la noche a la mañana por ese sonido. Bueno, tú no. Tu novela hace desaparecer. Va a haber alguien que se lo tome literal, Leonardo, y en la próxima desaparición vaya a buscarte, hacerte algunas preguntas, gente uniformada, que ponga aquí policía. Ahí aparecen. Vale, desaparecen mujeres, la novela abre así directamente, con ese escenario ya. Sí, bueno, la novela comienza ya con las primeras denuncias en la comisaría de la Avenida de Andalucía de Cádiz. La que conoce todo el mundo. Exacto. Y ahí en la Policía Nacional ya empiezan las primeras denuncias de los primeros padres que desaparecen ya una de sus hijas, y ya a medida que están cubriendo la noticia, una periodista, un cámara, que es uno de los pocos personajes masculinos que aparece, que es Víctor Larrate, la periodista se llama Mati Cuenca, y a posteriori conocen a una informática que se llama Clara y que tras ese sonido del hum, pues en lugar de escuchar un zumbido, escucha algo más. Y ese mensaje es lo que lleva a esta cámara y a este periodista a investigar y a encontrarse con una investigadora paranormal y con otros personajes que llegan poquito a poco a
ver si desentraman lo que es el sonido. Que van desarrollando toda la trama, intentando buscar explicación a lo que en principio no tiene. Exacto. No tiene, ¿no? Mujeres también protagonistas, como decíamos, en esta novela, no solo porque sean ellas las que desaparecen, sino porque se van a poner a investigar. No sé qué mujeres te han inspirado a ti estos personajes que aparecen en tu libro. Pues a mí las mujeres, las de mi día a día, mujeres como mi madre, mujeres como mi hermana, mujeres fuertes, mujeres trabajadoras, mujeres como mi abuela, y mujeres pues al final luchadoras que han estado ahí a diario en mi día a día, y que tras una pesadilla en la cual desaparecían esas mujeres, pues yo sentí mucho desasosiego cuando me desperté y quise representarlo en papel. Es curioso, ¿no? Porque estuvieses precisamente, ¿no?, teniendo una pesadilla y se desarrolla la idea. Es que esto es en sí mismo ya es un libro, ¿no? Podemos o casi una serie. El hecho de ver al protagonista que duerme, se sobresalta de noche y apunta la idea. ¿Te pasó tal cual o no lo necesitaste? ¿Era un sueño tan intenso que no tuviste que ir a apuntar nada? Yo lo primero que hice fue de madrugada. Lo primero que hice fue sentarme y después ducharme, y ya no pude dormir esa noche. Entonces ya, bien entrada la mañana... Pero ¿te pasan a ti, Leonardo, este tipo de cosas? O sea, quiero decir, no, te afecta tanto, digamos, te desvela tanto, ¿no? El haber pasado por un... Ese día lo pasé muy mal. Y entonces hablé con un amigo, con Sebastián G. Sancho, que es otro amigo escritor, y le dije, me ha pasado esto y creo que debería escribirlo. Y me dijo, bueno, la idea es buena, porque lo desarrollaba ya yo en mi mente. En cuanto en esas horitas las utilicé para desarrollarlas. ¿Estoy ante una persona que ha soñado un libro y luego lo ha escrito? Sí. Sí, bueno, es la semilla, ¿no? Lo que he soñado. Es decir, el origen es la desaparición de las mujeres de mi vida, ¿no? Las más importantes. A partir de ahí pensé... Que es obvio, pero vamos a mencionarlo, ¿no? Estaríamos hablando de tu pareja y de tu hija, ¿o y no? de mi madre también, y mi hermana. También. Mi hija no desaparecía. Vale, ¿en tu sueño no? No. Entonces desaparecía mi mujer, desaparecía mi hermana, desaparecía mi madre, y no sabía a quién recurrir, no sabía cómo contactar con ellas. Entonces, ¿se borraban? Claro, digamos, estaban como... Sí. ¿O tú sabías que corrían peligro? No, a ver, es que no estaban. Directamente no estaban. Estos juegos que te hacen, estas trampas mentales, cuando ocurre un sueño que dices tú, bueno, ¿y cómo contacto? Llamo por teléfono, no me cogen el teléfono, no puedo viajar a Cádiz. No las encuentro. Entonces era como un laberinto mental y no era capaz de contactar con ellas. Entonces lo pasé francamente mal. Fue una pesadilla con todas sus letras, ¿no? Exacto. Hasta el punto que te desvelas, te levantas, decides ir a la ducha. Sí. Y a la mañana siguiente, entiendo, ¿no? Porque sí. No lo vas a llamar de madrugada. No, fue sobre las 12 y pico. Ya llamas, ¿no?, al compañero escritor y empiezas a tener esa idea. Digamos que la semilla ya se ha quedado ahí. Sí, le envié un mensaje más temprano y le dije, llámame cuando puedas. Y a partir de ahí ya la semilla empezó a dar vueltas. Entonces dije yo, ¿cómo puedo representar estas desapariciones a través de un libro? Y como le debía a Cádiz un libro también, digo, que se desarrolle en Cádiz. Y como el hum es algo que me resulta muy atractivo, y todo el tema del misterio y de lo paranormal en Cádiz, como pueden ser enclaves como la Poza de Santa Isabel, el fenómeno ovni y todo esto, pues al final dije, bueno, lo voy a relacionar todo en una trama, en una investigación, que vayan poco a poco los personajes desarrollando y que tenga como telón de fondo esta desaparición de mujeres. Para los lectores que no conocen Cádiz, esto también va a resultar un atractivo más. Hay lugares que se describen, supongo, ¿no? Sí. Y imágenes que tú vas pasando para que el lector que no ha tenido ocasión de conocer Cádiz pueda un poco situarse. Sí, y Cádiz, a ver, quien es de Cádiz y es de la provincia de Cádiz sabe que es una de las provincias más hermosas y maravillosas que puedas conocer, y no se puede decir que es fácil representarlo, pero sí que si tú has vivido en Cádiz y has estado en Cádiz y vives esa intensidad de lo que es la luz, claro, mientras tú estás escribiendo, tú estás sintiendo la luz de Cádiz, aunque yo estuviera en Valencia. Sentía la luz, veía la luz, sentía la humedad, sentía el viento de levante, el de poniente, y todo eso lo iba representando. Hasta los olores, me imagino, los ¿no? olores, que a tiene salitre, a sal, a playa. Entonces yo lo que he hecho es, en las primeras páginas represento un mapa
en el cual ya está el recorrido de los personajes. Y está en la casa de casa de la protagonista, donde la playa de la Caleta, y donde se desarrollan todos los fenómenos o los hechos más importantes de la novela. Y entonces pues ahí ya te va llevando todo el tema de los olores, la luminosidad y todo el tema de lo que es la representación física de Cádiz. Y el don de gente también lo trae el libro, quiero decir, se ve aquí el personaje típico gaditano, ¿no? Con su forma de ser, sí. No sé si la guasa o menos guasa gaditana, si hay algo de carnaval, aunque sea en la pincelada, porque pase por... Es que claro, cuando yo, por ejemplo, cuando escribo sobre Cádiz o sobre cualquier enclave, en este caso Cádiz, me gusta alejarme de un poquito de esa guasa, aunque sí que tiene el toque, el alivio cómico, ¿no? Sí que tiene un personaje que pasea a su perro y ve una especie de ovni, una luz, algo que no sabe exactamente lo que es, y ahí en esa representación y en ese, pues va un periodista y lo entrevista, ¿no? Ahí sí que hay un poquito de alivio cómico, pero el hecho que ocurre es tan trágico que no puedo tampoco darle ese puntito, y no me gusta tampoco a mí. Hay escritores que sí, ¿no? Que les gusta representar el habla de cada ciudad y demás. Yo prefiero mantenerme en ese aspecto más sobrio. Como una cosa más neutra, digamos, más neutra, ¿no? Correcto. Y que la persona lo lea a través de los personajes, esa guasa o eso, mostrar y no contar, como se suele decir. Y si, sin hacer spoiler, pero si te pregunto, ¿has elegido un final que lo cierra todo o es abierto? ¿Hay una sospecha de que el zumbido 2 pueda colarse, o si no se llama el zumbido 2, obviamente con un nombre mejor, ¿no? Pero una historia que pueda continuar, Leonardo. Como poder continuar, yo siempre digo lo mismo. Yo me gusta cerrar la puerta, pero siempre dejo abierta una ventana. Entonces, claro, de esa ventana se puede asomar el autor o el lector. Entonces me gusta que el lector o la lectora sea quienes terminen de envolver la obra en su propio significado. Entonces yo te lo dejo un final conclusivo que siempre podría abrirse y que tú puedes cerrar en tu mente. Es decir, el final te dejo a ti que tú lo plasmes tú. Ese es el juego que yo intento hacer con el lector o la lectora siempre, pero sí que es un final conclusivo si tú quieres que lo sea. Al final, ¿no? Le das esa pequeña oportunidad a quien te lee, ¿no? De decir, me quedo con esto, o yo elijo creer, que se dice mucho, ¿no? También, o me quedo ya con que Leonardo tiene que ponerse a escribir más sobre estos mismos personajes o sobre personajes que vayan naciendo, ¿no? En una nueva trama. Pero ¿a ti qué te apetece? A mí me apetece siempre escribir otras cosas y después, con el tiempo, quizás pueda venir continuar esta obra, otra o cualquiera. Es decir, no me gusta cerrar las tramas del todo al 100%, las cierro al 90-95%, y a partir de ahí siempre se puede tirar de un personaje, hacer un spin-off, como se suele decir, ¿no? O continuar la trama, pero no me gusta a mí continuar las tramas a menos que sea estrictamente necesario, pero bueno, ahí siempre se quedan ahí el pozo, ¿no? Y alguna vez, ya no digo solo en el zumbido, ¿no? Sino a lo largo de tu carrera, ¿te ha pasado que has hecho desaparecer, entre comillas, a un personaje y luego te has arrepentido y luego has dicho, no tendría que haber hecho esto, ahora me hace falta, ¿no? Ahora querría que estuviera aquí? Hombre, siempre ocurre, ¿no? Es decir, porque cuando alguien hace desaparecer a un personaje, ¿no? Tiene que pensárselo mucho lo que está haciendo. Por lo menos a mí me pasa, ¿no? Porque me da incluso pena. De alguna manera es una creación tuya. Entonces es como abandonarlo, ¿no? La pregunta es, ¿lo merece? ¿No lo merece? ¿Puede volver? Siempre cuando tú dejas a un personaje que pueda haber muerto o no haber muerto, más vale que lo dejes en una situación ambigua, como en las películas, ¿no? Uy, ha aparecido, pues se cayó por el precipicio, pero no murió, ¿no?
Pero yo creo que en realidad arrepentirme no, porque lo tenía bastante sopesado. Cuando hago desaparecer a un personaje, lo hago desaparecer por algo. Y eso me lo ha dado el rol también, porque un personaje es un jugador. Sí. Y eso es muy valioso para una persona, porque lo está desarrollando durante mucho tiempo. Y eso, cuando tú haces desaparecer a un personaje, estás haciendo desaparecer al personaje de un amigo o de un jugador. Entonces, de alguna manera, te lo piensas mucho, si tiene que morir o si tiene que... porque va a dejar de jugar con ese personaje. Vamos a hacer un capítulo aparte en esta entrevista, que me interesaba esto de lo del juego de rol, porque tú, por tu generación, digamos, eres de las personas que ha casi introducido el juego de rol, ¿no? En tu barrio, en tu ciudad. En España hasta los 80-90 no se empieza, ¿no?, a desarrollar. Con lo cual, ¿cómo te acercas, cómo llegas? Te veían como, mira, qué raro, le gusta jugar al juego de rol, ¿no? O la etiqueta esta típica, ¿no? Es que no quiero decir la palabra, pero friki, bueno, era lo que friki, en aquellos momentos. Sí, ¿no? Ahora es un halago, ¿no? Casi, sí, ¿no? Friki, sí, ¿no? Pero sí. En el momento... Yo tuve la... Lo normativo, ¿no? Lo que no era normativo, lo que no era, mira, no estás jugando a fútbol, mira, no estás haciendo... No, pero lo que pasa es que yo jugaba al fútbol y aparte jugaba al rol. Vale. Entonces lo tenía un poquito todo y no era de estas personas a lo mejor que no jugaba al fútbol y leía cómics, ¿no? Yo siempre he sido una persona muy variada que he tenido amplitud de amigos. ¿No? Heterogénea. Sí. Entonces al final, ¿qué ocurre? Que yo empiezo a jugar al rol porque un amigo, voy a su casa y tiene un manual de Star Wars. Y dice, oye, mira, que esto es un juego de rol y tal. Y digo, pero bueno, ¿y qué quieres que yo haga? No, pero es que esto es tiene que ser muy divertido, vamos a jugar los dos, yo te dirijo. ¿Dirigirme el qué? Bueno, pues yo te voy a decir lo que tienes que ir imaginando. Entonces él me decía lo que tenía que imaginar. Yo, mi primer personaje fue un contrabandista tipo Han Solo. Y ahí jugué una partida y dijo, mira, esto está interesante. Y ahí ya pasamos pues a Dungeons and Dragons, de Dungeons and Dragons pasamos a Vampiro, Hombre Lobo, Far West y un montón de juegos de la época, que como tú bien decías, años 90 y tal, que claro, es que el problema que tuvimos nosotros es que cuando ocurría algo fuera de lo común se relacionaba mucho con el rol. Es decir, porque los jugadores de rol parecía, pues sí, había una... ocurrían cosas en un cementerio, no, es que eran unos jugadores de rol, había tal. Desafortunadamente sí, hubo cosas época... que sí ocurrieron, pero que no estaban relacionadas directamente. Sí, evidentemente ya queda bastante claro, ¿no?, que el juego de rol es otra cosa. Sí. Esos fueron episodios desafortunados, ¿no?, y que ojalá no hubieran ocurrido. Pero bueno, el juego de rol, digamos que no lo has abandonado del todo. No. Para mí resulta muy terapéutico en el aspecto de que incluso es educativo, en el aspecto juvenil, para chavales y chavalas que son más tímidos. Yo creo que resulta, aparte de lúdico, pues eso, educativo, y que pueden desarrollar sus relaciones sociales y también la empatía te das cuenta de que tú llevas un elfo, el otro lleva un enano, que están enfrentados, pero al final... Entonces eso también te hace acercarte a que las razas, los géneros, los sexos no tienen por qué vincularse a cerrarse a algo, ¿no? Es decir, al final estás jugando con gente de todo tipo, con lo cual la vida es lo mismo. Exacto, ¿no? Te da esa visión de diversidad, claro, que hay en el mundo imaginario y también en la sociedad real, ¿no? En nuestra vida, el rol que dice Leonardo Jiménez, la persona que hoy nos está visitando, que le ha ayudado también, ¿no?, a trabajar, pues como decisiones que tenía que tomar con ciertos personajes. El Zumbido es su última novela, un thriller que se hable de este género y que se le ponga después el apellido de gaditano, a ti te sonará bien, ¿no? Yo sí, porque yo siempre desarrollaba al principio mis tramas, no sé si sería influencia... Además, para ti, siempre, digamos, la parte de fantasía y de thriller y es lo que te gusta y claro, en lo que tú te mueves, ¿no? Yo me muevo el thriller, ciencia ficción, bueno, me muevo el terror también, me muevo un poquito en todo, en ese aspecto soy también heterogéneo. Y en cuanto a lo que comentabas, pues yo creo que sí, que al final en Cádiz, yo al principio sí que desarrollaba las tramas un poquito más en Norteamérica, en Inglaterra, tal, lo típico de a lo mejor porque estamos muy
contaminados, ¿no? Del tema anglosajón y todo esto, como que Hollywood es... Y ya mis amigos y otros escritores me dijeron, bueno, ¿por qué no te acercas un poquito más a lo nuestro, ¿no? Y cuando he escrito El Zumbido me he sentido muy cómodo porque lo conocía todo. Entonces yo sabía por dónde me estaba moviendo, incluso casi que tenía una especie de regresión en mi memoria a veces a algunos ambientes, a algunos escenarios que eran más de mi juventud. Y la verdad lo pasé muy bien escribiéndolo y creo que Cádiz y su provincia da para muchísimo, y la Sierra de Cádiz y todo, ¿no? Entonces, al final estamos cometiendo de alguna manera un pequeño error, ¿no? Yo, cada uno que evidentemente haga lo que quiera, yo lo he hecho y lo sigo haciendo. Yo escribo mucho en Norteamérica o en los Estados Unidos rural, pero aquí en Cádiz es que es maravilloso todo lo que tenemos para poder desarrollar, y 3000 años, y después, si tú conoces la historia de los misterios de Cádiz, dan para mucho. Se ve que tú sí los conoces, ¿no? Algunos sí, he tenido la oportunidad y la suerte de Cuéntanos de que me han invitado. alguno que puedas ahora, digamos, sintetizar y que la gente no vaya a cambiar el canal, porque sienta tanto pavor que diga, me tengo que ir de aquí, no quiero escuchar más. No, pues mira, eso lo que comentábamos, ¿no? La poza de Santa Isabel, por ejemplo, pues bueno, ahí se hablaba de que era una base ovni, ¿no? Y que podía haber OSNIs, ¿no? Objetos submarinos no identificados, o alguna base ovni que pudiera salir en algún momento, que también se habla de la Pero Atlántida. ¿cómo que se hablaba? A ver, porque hay movimientos que había ahí que subacuáticos. observaban, ¿no? Que no ahí se desarrolló cuadraba. una guerra, por eso se llama la poza de Santa Isabel. Hubo una guerra naval y ahí pues al final abajo pues se supone que los restos de navíos, claro, y demás, pero cuando los submarinistas han ido abajo hay unos movimientos subacuáticos y demás, y se supone que finalmente son como algas, ¿no? Que se mueven de vez en cuando y demás, círculos de algas, unos círculos enormes de algas, pero mientras tanto pues viene todo de una foto que hizo el famoso fotógrafo Kiki desde un helicóptero, y se veía como una poza, como un agujero, que no se sabía si era un cráter, un meteorito, y se hablaba de que era una base ovni, ¿no? Y eso es uno de los misterios de lo que es la bahía de Cádiz, como otros tantos, como pudo ser el avistamiento en el año 70 y tanto también de las luces en la caleta, de los cuales hablo en este libro, o del chofer de la Diputación, que también es otro de los misterios que también hablo en el libro. También desarrolla un poquito lo del chofer de... El chofer de la Diputación fue un señor que venía de dejar a la persona que hacía de chofer, ¿no? Al cargo, digamos. Al cargo, correcto. Y él vio unas luces en medio de la carretera, y entonces, claro, esas luces al final eran como seres, o como podían ser extraterrestres, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que eso tuvo mucha repercusión, y en la hemeroteca puede verse, en Google puede buscarse, y el chofer de la Diputación pues un señor que vio en ese momento unos fenómenos, ¿no? Un testigo de lo que es fenómenos paranormales, ovni o extraterrestres. La llamada por ese tipo de acontecimientos, cuando surge en ti, me refiero, ¿no? El tener interés por investigar y por querer saber, ¿no? Si hay un pues dice la leyenda, o lo que pueda más o menos ser cierto o probado, ¿no? Hechos probados, digamos. Sí. A ver, eso es difícil, ¿no? Yo creo que todo forma parte de la curiosidad humana, y a veces no solo de lo que puede ser que esté ocurriendo, que nadie dice que no esté ocurriendo, pero también puede ser que lo que estemos viendo pues sea sugestión, o que queramos verlo, ¿no? Es decir, eso ahí ya entra el tema de lo que es el cerebro y la persona en sí, pero sí que es verdad que sí que creo que puede haber cosas que se nos escape a nuestra conciencia y pueden ser reales. Eso que dicen, ¿no? Creo que es que para ver hay que creer. Exacto, eso también, ¿no? Es decir, donde alguien puede ver a una forma humana, pues a lo mejor resulta que otra persona dice, no, es esta otra cosa, ¿no? Pero cuando ocurre algo de esto, en el momento probablemente veamos algo que creamos estar viendo y que pueda ser real para nosotros. Ya casi la pregunta me sale sola. ¿Te ha pasado algo que no puedas catalogar, que tú mismo digas,
Lo tengo que consultar con un experto, una experta. No, de momento no, pero sí que es verdad. ¿En primera persona no? En primera persona, a ver, es que ocurren cosas en casa o que no sabemos explicar en el momento, que se pueda encender una televisión o que pueda ocurrir algo, despertarte una noche y decir, esto es real, ¿no? O este ruido es real. Por ejemplo, durmiendo en casa de mi primo, yo escuchaba pasos de noche. Y claro, ¿qué ocurre? Que en realidad no puede estar ocurriendo. Pero yo le pregunté a su pareja, ¿no? Digo, oye, y dice, no, sí, es el cabecero de la cama y tal y cual. Y digo, pero el cabecero no era. Pero yo escuchaba pasitos por encima. Pero claro, digo, puede ser que a lo mejor es que entre la vigilia y el sueño hay una especie de duermevela que es muy traicionero. Entonces, claro, donde nosotros creemos que están ocurriendo lo mismo, se ha levantado alguien arriba para ir al baño, y es lo que quiero yo pensar, no que están habiendo pasitos de gente. Pero yo lo escuchaba en la habitación, fíjate. En la noche siempre, ¿no? Cualquier ruido siempre va a inquietar, salvo que tengas muy claro que, bueno, que es esto que estás acostumbrado, o un ruido en la calle o algo así. El zumbido es la novela de Leonardo Jiménez, un gaditano que vive en Gandía, que aprovecha momentos como este, en el mes de mayo, para viajar a su tierra, hacer muchas actividades culturales, además rodeado de otros escritores, que esto también es bonito, ¿no? Me imagino el apoyo común, el dialogar, el poner en cuestión determinados temas con ellos y con ellas. Me imagino que eso te gusta, ¿no? La tertulia. La tertulia a mí me encanta porque no solo es el que tú puedas exponer, ¿no? lo que quizás pues conozcas y sepas, sino el intercambio de ideas. A mí me gusta mucho la retroalimentación, lo que estamos haciendo hoy aquí tú y yo, pues a mí me encanta porque yo puedo conocer un poco más sobre ti y eso me ayuda a mí a poder desarrollar un personaje femenino que sea una entrevistadora de un canal local de la provincia de Cádiz y demás, ¿no? Yo encantada, de inspirar. Encantadísima. Entonces siempre viene bien y esta semana la tengo pues afortunadamente con todo esto. Y la tarea de escribir, porque supongo que a pesar de que ya está el ensayo fuera, ¿no? Ese sexto trabajo que ya has publicado, un ensayo precisamente sobre cómo escribir, ser esto de tu propio editor, ¿no? Y la persona que gobierna, digamos, esa parcela. Pero, Leonardo, ¿en qué estás? ¿Tienes ya alguna historia abierta? O... Tengo una historia abierta, tengo un libro, otro libro de relatos, pero este es como más, si el anterior era un poquito más miscelánea, más heterogéneo y trataba diferentes puntos sobre la vida y la muerte, y era como en orden cronológico, desde una historia que pasaba antes de la Guerra de Secesión Americana hasta una historia que se desarrollaba en un futuro posapocalíptico. Ahora estoy con una ficción oscura de horror y especulativa. Y ahí estoy moviendo un poco lo que es todo el tema de esos 10 relatos y 10 microrelatos en dípticos que hablan sobre esa dualidad del ser humano también. Pues muchas gracias por haber estado hoy con nosotros el viernes en una localidad gaditana de la Janda, como es Paterna de Ribera, en su Semana del Libro. Enhorabuena por el trabajo y que tengas una feliz estancia todo lo que te queda aquí en Cádiz. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a ti, a Telepuerto Real y a todo el equipo, y por supuesto por la bienvenida y la acogida que me habéis dado. El Zumbido, thriller y ambientado en Cádiz capital.